Nosotros vamos a estar hablando de la visión. La visión. En esta semana pasada mi hijo mayor me mandó a una tienda en Chapala para recoger sus lentes nuevos. Y yo dije, pues, ¿por qué necesita otro? Porque todavía tienes esos. Y dice, mira, estos fueron de mucha antigüedad y tiene rayado y todo eso. Entonces yo fui y la persona entregándome los lentes, obviamente después de pagar. Es interesante cuando uno se manda a su papá a recoger algo en la tienda, pero tiene que pagar cuando llegue. Pero de tal manera estaba recibiendo lentes y al recibir los lentes la persona me dijo, mira, confirme que todo está bien, no están rayados, todo está perfecto. Y yo los saqué y viéndolos y me parece bien, puse en la cara y dije, no, está mal. Porque no es mi prescripción, no es lo que yo necesito. Y se rió la persona, etcétera. Entonces, regresando en la tarde, porque mi hijo estaba trabajando en Guadalajara, no tenía oportunidad en ese día estar durante el horario de trabajo de la tienda. Y al recibir, él dijo, wow. ¿Y qué? Es porque ha cambiado tanto lo que necesitaba, la prescripción, la cantidad de cambio, o cómo se llama, fue diferente sus lentes. Y él dice, mira, no sabía que fuera tanto, yo pensaba solamente por los rayos en la lente, pero el asunto es que nosotros como seres humanos a vez en cuando necesitamos confirmar la visión natural. También su servidor, nunca me han visto con lentes, yo entiendo eso, la mayoría de ustedes, pero en ese año ha pasado cosas. Yo no sé qué ha pasado, pero poco a poquito las cosas más cerquita ya no puedo ver tanto como debía ver. Y con la compu, entonces agarraba unos lentes solamente para la lectura, porque en la compu o cel no podía leer lo que estaba pasando. Y tengo problema con el cel porque mi brazo no se extiende suficiente para ver lo que está diciendo esos mensajes, etcétera. Pero nosotros tenemos cambios en lo físico, pero también reconocemos que hay cambios en lo espiritual. Y necesitamos tener en ese año, y no creo yo, es por mera casualidad, de que el año que viene es el año 2020. Porque también la visión, cuando es perfecta, la visión debía ser 2020. Nosotros en el año 2020 debemos tener visión correcta, visión perfecta, y nosotros tenemos que percibir las cosas y tiempos de Dios de forma adecuada. Es tiempo que en el año que está iniciando, que tengamos visión hacia el futuro. Porque si siempre estamos viendo hacia atrás, podemos admirar, y son cosas sentimentales a veces, que nos provoca de memorias y cómo no, cuando el nacimiento de primer hijo, el nacimiento de nieto, ¿verdad? Y también hemos celebrado varias cosas, y yo sé que nosotros como seres humanos tenemos memorias que queremos guardar y preservar, pero el asunto es como en la iglesia necesitamos tener la visión por lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y ese requiere una palabra de Dios, un enfoque, el trabajo del Espíritu Santo, como ese oftalmólogo que modifica y verifica la visión, sacando para que tenga la visión correcta. Entonces requeremos ese servicio de parte del Espíritu Santo. Y quiero invitarles a participar con nosotros. Yo sé que al entrar en el año nuevo tenemos unos compromisos que hacemos con Dios, y uno puede ser que es la lectura de la Biblia, y uno quiere siempre iniciar en el libro de Génesis, y entiendo eso. Y nosotros sí leímos la Biblia aquí en la iglesia, y si no estás participando con nosotros, les invito.
El asunto es que solamente tiene que darme el correo electrónico o el número telefónico celular que tiene WhatsApp, y cada día tras día va a recibir la lectura que corresponde al día siguiente. De esa forma, esa iglesia había leído unos 4 veces toda la Biblia junto. Es triste entender que hay muchos cristianos, incluso cristianos evangélicos, que nunca han leído la Biblia completa. Y nosotros tenemos que aplicar, y vamos a estar hablando de eso más enseguida. Pero si quiere leer con nosotros, no vamos a estar en Génesis porque ya tenemos tiempo y siempre ciclamos y de esa forma. Pero en esa semana comenzamos con el libro de Proverbios. Y siempre la predicación sale de la lectura de la semana pasada. Entonces quiero dirigirles al libro de Proverbios, y en versos 1 a 7 del primer capítulo. Y dice, y aquí está en la pantalla si quiere, estamos nosotros con muchas bendiciones. Estaba yo recordando puede ser forma sentimental incluso, de todos los beneficios que hemos recibido en ese año. En ese año tenemos instalado clima aquí en el templo, y ese digo clima porque no solamente enfría en tiempos de verano, pero también estaba haciendo calefacción en esa mañana, y la gente llegando bien a gusto. Instalábamos esa puerta de cristal para guardar, conservar el clima que tenemos aquí, y hemos instalado un sistema de purificación de agua que puede regalar agua a toda la comunidad. Acá a frente habían visto esa a la entrada. Tenemos pantalla y las cosas que el Señor nos ha bendecido en esa semana, o ese año, disculpa. Pero el asunto es que con tantas bendiciones y beneficios de ese año, no podemos quedarnos en 2019. Tenemos un futuro y necesitamos la visión y la sabiduría. Dice en Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir parábolas de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche eso el sabio, y aumenta su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Vamos nosotros a estar hablando de la sabiduría y lo que necesitamos para tener un año 2020 de mucho éxito. Yo no estoy hablando de éxito personal, aun cuando podemos percibir de esa forma, pero estamos hablando de un año de éxito en la iglesia. Escúcheme, si una vez leí un folleto que fue escrito por la hija del fundador de Salvation Army en los Estados Unidos, y ella dice, y es cristiana, y estaba tratando de animar a la iglesia, y ella dice en la primera parte de ese folleto, dice: mira, quiero como cristianos que en ese momento olvidemos de todo cristianismo que tenemos, todo lo que entendemos de lo que es cristianismo y lo que es la historia de cristianismo en el mundo. Una vez que ha borrado toda esa información de la mente, comienza a leer el libro de Hechos. A terminar leyendo el libro de Hechos, quiero preguntarles: ¿dónde va a ser la iglesia en el año 2019? Lo lógico es que la persona iba a responder: pues todo el mundo iba a ser salvo 10 veces. Porque la iglesia de Hechos estaba haciendo el trabajo, estaba cumpliendo con su deber, cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, a imaginar esa iglesia con tanta expansión, tanto éxito en el primer siglo, podemos nosotros decir, entonces podemos imaginar que habían terminado el trabajo, no solamente una vez, a lo mejor 10 veces. Pero aquí la realidad es que todavía falta mucho de trabajo. Necesitamos sabiduría en cómo trabajar
en el futuro. Y una de las cosas que dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Vamos nosotros a ver también en Santiago capítulo 1 y verso 5, porque habla de la sabiduría. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Perdón. Siendo Dios el autor de toda sabiduría, es Él quien nos puede dar la sabiduría. Y es Él quien había dado a Salomón. Cuando Salomón escribía en esos textos de que el temor del Señor es el principio de sabiduría. ¿Qué es el temor del Señor? Unos piensan que el temor del Señor es algo temoroso, es algo que estamos pensando que si equivocamos en cualquier momento, el Señor nos puede aplastar. Otros dicen, mira, es respeto, es reconocer. Fíjense muy bien de que no solamente estamos hablando de reconocer que existe. Hay una gran diferencia y muchos cristianos incluso no entienden lo que debía estar haciendo y cómo es la vida con el temor del Señor. Esa es una definición muy básica, pero déjenme explicar lo que quiero decirles hoy. Unos cristianos se levantan siendo cristianos, siendo que tienen a Cristo en su corazón. Ellos dicen, Dios, te invito a mi vida. Bendice a mi trabajo, bendice a mi casa, bendice a mi escuela, bendice a esas cosas. Y ellos piensan que está bien, pero fíjense bien, Dios no está capacitándonos a nosotros ser como capitán. Recuerden en los momentos como jóvenes niños estábamos por jugar cualquier deporte y estábamos escogiendo y siempre hay uno quien escoge. Y nosotros escogemos este y otra y otra y otra. Y si no somos el capitán, entonces estamos esperando que me escoges primero. ¿Sí o no? ¿Recuerdan esos días? Estamos nosotros pensando equivocadamente de que somos el capitán y podemos nosotros escoger el equipo y decimos, Dios, te escojo, puedes participar conmigo, que vengas a mi trabajo, que vengas a mi casa, bendice mis actividades. Ese no es el temor del Señor. El temor del Señor es reconocer que Él es el soberano. Y estamos nosotros poniéndonos a un lado cuando Él es el capitán, diciendo yo voy a escoger a mi equipo. Y estamos nosotros a un lado diciendo heme aquí, escógeme a mí. Esa es la respuesta del temor del Señor, que no estamos tratando de imponer nuestra voluntad, sino estamos nosotros simplemente cumpliendo su voluntad. Jesús también hablaba de eso cuando Él dice, yo soy el Hijo y siempre hago lo que escucho del Padre. Él no llegaba con afanes de hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios, Padre. Entonces Pablo puede escribir en Filipenses capítulo 2 que Jesús se humilló. Nosotros debemos tener la misma actitud, había dicho. Y Jesús se humilló tomando puesto de ¿qué? Un siervo, una persona quien dice yo soy parte de su equipo. No estoy invitándole a participar en mi equipo. Y ese es un cambio drástico, un cambio radical que necesitamos como iglesia pensar. Porque la definición de la locura, unos dicen, es hacer la misma cosa esperando resultados distintos, diferentes. ¿Cómo es posible que la iglesia, y cuando yo digo la iglesia, no estoy hablando solamente de la iglesia Vida Abundante aquí en Chapala, estoy hablando de la iglesia mundial? ¿Cómo es posible que en esos últimos 1900 años no hemos llevado a cabo la gran comisión, no hemos hecho la voluntad de Dios en pleno y estamos todavía diciendo solamente seguimos haciendo lo que hemos hecho? Ese requiere no invitar a Dios a participar con nosotros, sino cambiar. Necesitamos, como ese proverbio dice, necesitamos entonces tener una respuesta que dice, yo temo al Señor, yo quiero participar con Él en su equipo y yo voy a aprender.
Yo voy a aprender. Todo eso dice que puede el sabio incluso aumentar su sabiduría. Entonces la iglesia, que a lo mejor después de haber leído la Biblia, después de haber estudiado, después de estar en la presencia de Dios semana tras semana, a lo mejor tenemos un nivel de sabiduría, pero podemos aumentar la sabiduría si estamos estudiando, si aplicamos lo que Dios dice, si decimos: no estoy invitándote a participar conmigo, sino yo quiero participar contigo. Esa es la gran diferencia. Fíjense en los apóstoles. Cuando leyendo el libro de Hechos, ¿qué pasó? Pablo una vez con su equipo, como misioneros, estaba viajando con la intención de evangelizar. Y llegó en la noche, en sueño, un hombre de Macedonia invitándoles a pasar. ¿Y qué pasó? El día siguiente se levantaron, ¿con qué? Intención de obedecer. Dios tenía el control. Fue su equipo, no el equipo de Pablo. No el equipo nuestro, es su equipo. Entonces, cuando leímos en Proverbios, decimos en el primer verso que esos son los proverbios de Salomón, ¿verdad? Y uno puede decir: mira, es un hombre, él dice. Pero ¿dónde sacó esa sabiduría Salomón? Yo creo que la mayoría de ustedes ya entienden que Salomón pidió sabiduría de Dios. Vamos nosotros no leer todo, pero un parte de esa interacción en la noche. Y dice en 2 Crónicas, capítulo 1 y versos 7 a 10, solamente voy a leer esos 4 versos. Dice: aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieres. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumpla ahora la promesa que le hiciste a mi padre David. Escucha lo que dice: la promesa a David. ¿Qué quiere decir con eso? Salomón está diciendo: yo reconozco de quién es la autoridad. Porque tú prometiste antes de que vivía yo. Podemos nosotros entender de esa forma. En el día de Salomón, tanto en el día de David, Rehoboam, Ezequiel, todos los reyes que quiere leer en primer, segundo reyes, etc. La voluntad de Dios en todo ese tiempo fue para levantar a Israel. Porque su intención en esos tiempos fue para levantar y hacer celosos, hacer famoso su nombre entre todas las naciones. La intención de bendecir en el Antiguo Testamento a Israel fue tanto como en el Nuevo Testamento a bendecir a la iglesia. Entonces Dios quería levantar para provocar los celos o provocar a todas las naciones, buscarle a Él. Fue su intención de elevar su país, su pueblo, Israel. Y Salomón llega diciendo: tu promesa es tu voluntad, es lo que quieres tú hacer, es lo que quiero. Dice: cumpla ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a ese gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Pues no voy a estar leyendo todo lo demás, porque ya creo que la mayoría ya entienden que luego Dios dice: wow, por haber pedido eso te voy a dar, pero también te voy a dar lo que no has pedido. Porque las otras cosas que puede pedir: riquezas, vida larga, la muerte de sus enemigos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estuviera esa? Ese estuviera Salomón diciendo: Dios te invito a participar en mi equipo. Dame a mí vida eterna o vida larga, disculpa. Dame a mí las riquezas, dame a mí, ayúdame en mis trabajos, ayúdame a mí. Pero él, en vez de hacer eso, dice: yo quiero participar contigo. Yo veo tu voluntad, que es levantar a Israel. Entonces Salomón dice:
yo quiero ser parte de tu equipo. Y en ese descargó Dios sabiduría por haber pedido para cumplir la voluntad de Dios. Salomón recibió una capacidad especial, porque luego podemos estudiar la vida de Salomón, y él se aplicó a estudiaba de toda naturaleza, todas las cosas que Dios ha creado. Y entonces llegaba gente de toda parte. Es como decir, él llegaba con personas de distintas carreras, etcétera, y llegando, ellos preguntan cosas, y es como él tenía doctorado en todo, porque había estudiado, se aplicó. No solamente dice a un momento, es como él está diciendo en Proverbios 1, que el sabio puede aumentar su sabiduría. Él no solamente dice, Dios me dijo que voy a ser sabio. El sabio aumenta su sabiduría. Y estaba estudiando con el fin de mejorar y participar con un impacto más fuerte en Israel y en su papel como rey que Dios le había asignado. Entonces, podemos nosotros decir que fue la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento de levantar a Israel, porque es obvio de que solamente en el reinado de Salomón fue tan poderoso y levantado. Si siempre fue la voluntad de Dios, entonces ¿por qué solamente en Salomón? En el día de Salomón se levantó, y todos los países, todas las naciones estaban llegando diciendo, wow. Cuando todavía en las siguientes generaciones Dios tenía la misma voluntad, porque no tenía gente quien quería aumentar su sabiduría. Y nosotros tenemos que responder, porque como en el Antiguo Testamento fue la voluntad de Dios levantar a Israel, todavía es la voluntad de Dios levantar a la iglesia. Pero me preocupo, porque la iglesia enseguida quiere solamente duplicar lo que había hecho. No estaba participando en el equipo de Dios, está participando en su equipo, y cada quien quiere levantar su grupito, y cada quien quiere hacer lo que quiere hacer. Y Dios, bendíceme a mí en vez de a esa persona, etcétera. Y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando Él quiere que la iglesia, no las iglesias, quiere que la iglesia se levante y cumple su voluntad. Él quiere, que es su voluntad de Dios hoy, que nadie perezca, que todos tengan vida eterna. Quiere que todos se arrepientan. No solamente a los dulces, a las personas más hermosas, las personas simpáticas, las personas correctas. Él quiere que todos. La persona quien vive a tu lado, tu vecino, quien siempre es grosero, también ama a esa persona. Necesitamos nosotros tomar en serio la voluntad de Dios y decir, estoy participando en su equipo. Eso es lo que está haciendo Salomón. Yo creo que también podemos esperar las mismas. Santiago había dicho que Dios es fuente de sabiduría y da de forma generosa. Y si es correcto y verdad con Salomón, ¿por qué no con nosotros? Yo creo que todavía es correcto con nosotros. El problema es que la iglesia dejaba hace muchos años de pedir sabiduría. Hace años dice, mira, ya tengo suficiente. Estoy reconocido. Ya, yo puedo hacer unas cosas. Salomón está diciéndonos que el sabio puede aumentar su sabiduría. La razón que Salomón prosperó fue para participar en el equipo de Dios. Es muy importante, tanto como reconocemos la grandeza de Dios, que reconocemos quiénes somos nosotros. Salomón en ese día dice, mira, yo soy nadie, yo soy un don nadie, yo no puedo hacerlo. Yo estoy cabeza y frente de una multitud de personas. ¿Qué puedo hacer? Otra vez en Santiago capítulo 4 y verso 6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
tenemos que humillarnos y rogar al cielo por la sabiduría necesaria para cumplir su propósito. Les voy a decir unas cosas al final de esta predicación que necesitamos cumplir, que necesitamos entender, pero eso requiere la sabiduría. La sabiduría no solamente de un pasadito, de un momento, sino permanente. Podemos nosotros aumentar la sabiduría con el estudio. Salomón nos habla de esa. Hay páginas web que nos puede ubicar en clases gratis, solamente para mejorar. Unas cositas, páginas de cristianismo, páginas, y no digo que todo tiene buena teología, no estoy ahogando por una página o sobre otra, solamente estoy diciendo que si queremos aumentar, podemos aumentar. Tenemos que ser esa iglesia que está leyendo la palabra de Dios. Tenemos que aplicar, estudiar. Hay institutos bíblicos que podemos nosotros ir y estudiar semana tras semana. En Guadalajara, de vez en cuando me tocan a mí para enseñar como maestro en el instituto bíblico allá sobre la avenida Cruz del Sur. Y en todos esos lugares hay unos que quieren y se esfuerzan para estudiar. ¿A qué fin? No es por emoción, porque emoción no puede aguantar el tiempo necesario para terminar con un instituto bíblico. Estamos hablando de 3, 4 años. Va a faltar ánimo a vez en cuando, pero podemos nosotros seguir cuando entendemos que requeremos la sabiduría. Otra cosa que pongo aquí abajo, Global University, está escrito en inglés porque así es. Está escrito en inglés en toda parte del mundo. Pero participan aquí también. Yo tengo aquí, ese es por correspondencia. Simplemente habla en la página web, tiene todo aquí atrás, y también yo tengo el número de contacto. La persona vive en la Ciudad de México. Y simplemente le da un número de cuenta depositando. Ese me costó, creo que fue $200 el libro. El libro tiene todo, es por guía autodirigido. Y entonces comienza a leer y luego después de un capítulo tiene un autoexamen para comprobar que había leído y estudiado y entiende lo que está acá. Una vez que termine todo el libro, y puede ser por una semana, otros 3 meses, quién sabe. Pero una vez que termine, puede solicitar a la persona mandar el examen oficial. Y el examen llegue, y luego tome el examen y envíe otra vez con un poquito de dinero para registrar, porque es algo oficial, como otros $150. Y poco a poquito puede estar estudiando. Aquí está un libro, aquí está, dice la Biblia y la iglesia. Ese es otro que es un tema de introducción a teología sistemática. Esa es la literatura del Antiguo Testamento. Esa es la vida de Cristo en los evangelios sinópticos. Ese es principios de interpretación bíblico, hermenéutica. Esa es literatura del Nuevo Testamento. Son solamente un poco de inicio para dar ejemplo. Y en unos años, depende en la velocidad, es que unos dicen, mira, pero yo no tengo tiempo. Pero si tiene tiempo de ir al cine, si tiene tiempo de ver su programa de televisión favorito y todo eso. Depende en qué queremos. Si queremos aumentar la sabiduría, necesitamos tomar los pasos marcados para aumentar la sabiduría. Y luego voy a estar explicando por qué necesitamos más sabiduría. También otra forma de mejorar la sabiduría son pasos personales. Podemos ser una persona quien entra como becaria. Esa persona siempre es como una sombra al lado de una persona. No escoge una persona que no hace nada. Escoge una persona y dice, pues yo quiero ser exitosa como esa persona. Y entonces comienza a estar a su lado aprendiendo. Y uno dice, mira, pero esa persona solamente me manda sacar la basura. Déjeme decir, entre las cosas cotidianas va a haber cosas que están impartiendo la sabiduría. Caminatas de oración en equipo. Necesitamos estar en grupos como cristianos y salimos a la calle, a lo mejor sin la intención de evangelizar,
solamente orar. Y una caminata de oración no es una caminata de ejercicio. Yo he visto aquí enfrente, tenemos ese ciclopista y hay gente quien está, unos corriendo y otros. Ese no es una caminata de oración. Cuando se levante mucho el corazón, el ritmo, ese es por ejercicio. Estoy hablando de un grupo de personas cristianos que llegan y dicen, mira, vamos a estar caminando, y bajan de esa calle orando por las personas quienes viven en esas casas. Llegan a la plaza y todas esas actividades. Todas esas actividades que hacen durante la semana, los fines de semana, que penetra el Espíritu de Dios en esas personas, regresando a otra. A lo mejor no caminan mucho, pero oran más. Y esas personas tengan de repente una revelación. En la práctica dice, mira, a lo mejor hacemos eso para ganar almas. Jamás vamos a ganar almas que no hemos orado por ellos. También equipos de evangelismo. Uno dice, mira, yo puedo evangelizar solito, es cierto. Pero Cristo mandó 2 por 2, porque nos animamos uno a otro. Cuando es el propósito de salir y evangelizar, los jóvenes están evangelizando incluso en grupos, en drama y cosas que Dios está capacitándoles para hacer. Una de las cosas que dice en ese verso 6 de Proverbios 1 es que puede resolver enigmas. Les presento con unos. ¿Cómo ves? Porque para comprobar que necesitamos sabiduría. Y ninguna de esas cosas estoy presentando que ya tengo la solución. Si tenía la solución, no estuviera un enigma. Iba a solamente decirles. Pero fíjense, ¿cómo podemos ganar almas en esta cultura donde la tierra es como piedra? A veces salimos y estamos como pica piedra. Crecemos un poquito y bajamos otra, y crecimos un poquito y retrocedemos otra vez. ¿Cómo es posible ganar esos cuando comenzamos a evangelizarles, ellos dicen, no quiero escuchar nada, y tapan los oídos? ¿Cómo es posible? Porque Dios quiere a esa persona, quien nos maldice, quien nos ataque, los que tiran piedras. Ellos necesitan escuchar. ¿Y cómo podemos presentarles? Pues el asunto es que no podemos solamente hacer lo mismo que hemos hecho por 1900 años. Porque necesitamos terminar la gran comisión. Necesitamos sabiduría, visión de cómo hacer las cosas que Dios quiere. Cómo ayudar a los misioneros a ser más exitosos. No estoy hablando de mandar más dinero. Sí, apoyamos a los misioneros. Seguimos apoyando. En ese año de 2019 hemos enviado 153,000 pesos a misiones. Es una cantidad fuerte. Es una cantidad fuerte en un año. Y no vamos a bajar. A lo mejor vamos a crecer. Eso es lo que queremos. Pero no estoy hablando en ese momento acerca de dinero. Estoy hablando de los misioneros quienes se encuentran en el campo. ¿Cómo pueden ellos lograr más? Oramos por sabiduría, técnicas, cosas que pueden hacer. Sabiduría, a veces oramos nosotros y la sabiduría llega a ellos con una revelación especial. ¿Cómo puede ser que en vez de ganar 10 almas en ese año, en ese mundo musulmán, esa ventana de 10-40, en vez de estar solamente con un manejo de personas nada más, cómo es posible que en el año 2020 se logran 300 personas? Pues yo no sé, pero Dios sí sabe, porque es el autor de sabiduría y quiere capacitarnos si estamos participando en su equipo. Asegurar el discipulado de todos. Es decir, aquí en la iglesia, muy enseguida, llegamos a dar testimonio. Y una persona dice, mira, doy testimonio de que había evangelizado esa persona. Se oraba conmigo y entregó su vida, y hablamos de todo el contacto y la historia de cómo conoció a Cristo Jesús. Pero luego nunca llega a la iglesia.
Salimos a evangelizar y regresamos. Ese pasó hace 4 meses. Hicimos un impacto aquí de evangelismo. En un solo día tenía 64 personas quien aceptaban a Cristo Jesús. Y sabe que ninguno llegaba a la iglesia. ¿Qué beneficio es evangelizarles y luego nunca estén discipulados? Que solamente 10 años después se dice, sí, yo recuerdo uno. Están perdidos otra vez. ¿Cómo es posible asegurar el discipulado de todos? Es una técnica. Necesitamos orar y recibir la sabiduría por la lectura, por el estudio, por la presencia de Dios. Necesitamos tener técnicas para conservar la cosecha. O cómo guardar a los jóvenes para Cristo. Yo trabajo como secretario de Distrito Occidente. Aquí esa iglesia es parte de las Asambleas de Dios. Y las Asambleas de Dios en México tienen 23 distritos. El Distrito Occidente es de Jalisco, Colima y parte de Michoacán. Y como secretario tengo varios trabajos. Uno de esos trabajos acaba de terminar es levantar el censo de todas las iglesias. De todas las iglesias. De todas las iglesias que tenemos en esos 3 estados, he recibido su información. El promedio de asistencia dominical, cuántos niños siendo y está bien marcado 0 a 11 años, cuántos adolescentes de 11 a 16 años, cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores, etcétera. Está todo en el censo para ver cómo estamos. Y estoy preocupado, aun cuando marca unos 7,000 personas en las iglesias. Me parece como somos una iglesia a punto de morir. La razón por eso es que cuando llegamos a ese censo y sumamos todas las cifras de los niños, estamos hablando de toda esa cantidad. Tenemos 21% niños. ¡Qué bueno! Tenemos unos niños en la iglesia. Incluso en esa iglesia, en esa semana, se fue niños de la iglesia a Selva Mágica a celebrar su posada y tenía 39 niños. ¡Qué bueno! Pero el problema es que enseguida tenemos las cifras. Si 21, 22, 21.8 está de niños, luego tenemos solamente 8% de adolescentes y 4% de jóvenes. Ese me habla diciendo que algo está pasando con esas iglesias que tienen ministerio cuando tienen un nivel de control sobre los niños, pero llegando a la adolescencia o más los jóvenes que están llegando a la universidad, cuando ellos pueden decidir por sí mismos, ellos dicen no voy. Y si ese sigue, vamos a tener más y más ancianos en la iglesia. Estamos perdiendo los niños y llega un momento en cuando los ancianos no tienen niños porque ya son más grandes y va a estar muerta la iglesia. Entonces aquí presento un enigma. ¿Cómo guardar a los jóvenes para Cristo? ¿Cómo verificar, conservar esos niños que ahorita están tan animados, portan bien con su suéter que dice vida abundante y todo lo que está en su suéter rojo? Y no sé si habían visto porque recibieron esas en esa semana también. 40 de ellos, 45 creo. Pero ¿cómo podemos nosotros mantener el ánimo para que luego estén creciendo en el discipulado para participar en el equipo de Dios? Porque esos niños de hoy tienen que estar en el grupo de adolescentes, luego el grupo de jóvenes, para que un día llegue a ser misionero trabajando en el norte de África o un misionero trabajando en la ribera de Chapala. Tenemos que guardarles. ¿Pero cómo?
Y ojalá que pudiera yo decir, mira, con eso y eso y eso y ya tachamos todo, ya está terminado. Pero el problema es que no. Llevo aquí casi 14 años como pastor. Y es cierto que hemos visto un nivel de crecimiento. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Y yo sé que en un lugar hay tierra muy dura, muy difícil. Pero en todo lugar, cuando tiene tierra dura, difícil, se puede meter la manguera y dejar correr el agua por un tiempo y va a pasar. Podemos nosotros mejorar. Entonces, ¿está mal el agua que estamos echando? ¿Por qué no tenemos el éxito que queremos? ¿Por qué está todavía muriendo gente sin conocer a Cristo Jesús en esa área? Tenemos que aumentar la sabiduría para tener la respuesta. Y cuando está aumentada la sabiduría, entonces podemos esperar mucho éxito en el 2020. Cuando tenemos la visión 2020, podemos esperar éxito. Que necesitamos más la sabiduría que nunca. Necesitamos estar orando. Necesitamos pedirle de Dios, no ser satisfechos con lo que tenemos. Tenemos que recibir esa sabiduría y seguir creciendo, aumentando la sabiduría. No diciendo, mira, ya es suficiente. No, tenemos que estar aumentando. Dice el verso 5 de ese proverbio, escuche eso, el sabio, y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Yo no sé de ustedes, espero de ustedes, pero no sé. ¿Qué van a estar haciendo en el año 2020? ¿Duplicando lo mismo? ¿O mejorando? Estudiando, aumentando la sabiduría para lograr, como el ejemplo de Salomón, puede llegar y decir, en unos años en el futuro, ¿recuerda esa iglesia de 2020? ¿Recuerda esa iglesia? Como ahorita podemos pensar, ¿recuerda la fama, el prestigio de Israel durante el tiempo de Salomón? Pero hoy se requiere gente con sabiduría, que están listas para aumentar y trabajar en el equipo de Dios. No invitar a Dios a trabajar en nuestro equipo, trabajar en el equipo de Dios. Inclina tu rostro conmigo, por favor.